Dios es bueno y para siempre es su ¿qué? Su misericordia. En el libro de Lucas, en el capítulo 1, versículo 5, nos cuenta la historia del nacimiento profetizado de Juan el Bautista por el ángel Gabriel. ¿Cuánto han oído hablar de esa historia? A su nombre. Pero mire cómo lo dice en el verso 5 de Lucas capítulo 1. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Verso 7. Pero no tenía hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que ellos eran justos e irreprensibles. Diga conmigo: eran irreprensibles. Irreprensibles los mandamientos de Dios. Quiere decir que eran personas que andaban santamente ante Dios, justamente ante Dios, y guardaban los mandamientos de Dios. Lo sorprendente es que a pesar de ser persona justa e irreprensible, aún así su esposa Elizabeth era estéril. No concebía, no salía embarazada, no podía tener hijos. Era estéril y ya eran avanzados de edad. La historia sigue hablando de que por suerte le tocó a Zacarías ofrecerle el incensario en el lugar santo, en el lugar santo, en el lugar santísimo. Y comienza a contar la historia que cuando él está moviendo el incensario como sacerdote, dice que se le presenta un varón resplandeciente, el cual era Gabriel, y comienzan a hablar y a tener una conversación. Ahora, hay algo sorprendente, es que según los estudios que se hacen entre Malaquías y Mateo, existieron un espacio de 400 años. Se cree que hubo 400 años de silencio entre el hombre y Dios, donde se cree que durante 400 años no se escuchaba la voz de Dios y no se manifestaba Dios de forma tangible como lo hacía en la antigüedad. Sigo paro. 400 años de silencio donde Dios no hablaba o donde alguien no escuchaba a Dios. Así que la primera vez que se rompe ese silencio es con Zacarías, o una de las primeras veces. Cuando el ángel Gabriel habla, se rompe el silencio que había entre Dios y el hombre. Ahora, ¿por qué ocurre este espacio de silencio de Dios con el hombre? No fue la última vez que ocurrió ni la primera vez. La Biblia dice en Primera de Samuel que la palabra de Dios escaseaba en esos días y no había visión con frecuencia, dando a entender que la voz de Dios no se oía y no había manifestación de Dios en esos días. Era un tiempo de silencio de Dios, donde Dios no hablaba, donde Dios no revelaba, donde Dios no daba sueño, porque había un descuido tanto de Elí como de sus hijos hacia las cosas de Dios, de tal forma que Dios no podía hablarle a nadie porque no había quien lo quisiera escuchar. Había un descuido espiritual. Sigo paro. Dios viene a romper el silencio de dos formas en los tiempos de Samuel. Cuando trajo un profeta que ni siquiera menciona su nombre, de lejanas tierras, y este viene para enjuiciar a Elí y decir lo que va a venir. Y la otra ocasión es cuando Dios habla con Samuel. La Biblia dice que ministraba al Señor en presencia de Elí, ministraba a Jehová.
Y luego Dios habla a Samuel, que dormía en la casa, en el templo de Dios. Y ahí comienza la historia, cuando Dios comienza a hablarle. Y se convirtió Samuel en un profeta tan poderoso, que dice la Biblia que no dejó caer Dios ninguna de las palabras de Samuel en tierra, sino que era un profeta, un vidente genuino, que lo que decía así mismo sucedía. Y era tanta la intimidad que había entre Samuel y Dios, que la Biblia dice que Dios le hablaba al oído a Samuel y se paraba al lado de Samuel y hablaba con él. Ese silencio en los tiempos de Samuel trajo como consecuencia la ausencia de Dios, de su poder y de su manifestación. El mayor castigo que puede existir es cuando Dios se hace ausente. Sigo, paro. Y la palabra de Dios nos muestra que Él habló a Samuel rompiendo ese silencio, porque Samuel estaba disponible y ministraba en el altar de Dios. Y bíblicamente muchas ocasiones Dios ha guardado silencio y no ha hablado. La Biblia dice: busqué un hombre que hiciera vallado entre el cielo y la tierra, mas yo no lo encontré y tuve que derramar mi ira. Dios dejará de hablar cuando alguien deje de interesarse en escucharlo. A su nombre. Y literalmente Dios puede quedarse con los brazos cruzados, mirando que se le necesita, y no intervenir hasta que no se le llame. Dios respeta algo llamado libre albedrío. Dios ni es demócrata ni es republicano. Él es rey de reyes y señor de señores. Él es Dios. Tú no necesitas ir a una votación para escoger a Dios. Déjame hacerte entender esto. No necesita hacer una votación para escoger quién será tu Dios, ni Él tampoco necesita tu adoración para sentirse Dios. Recuerda que Él fue que te hizo, no tú a Él. Él existe antes, Él nunca ha existido, Él es la existencia misma. ¿Puede alguien entender eso? Así que Dios puede guardar silencio aún sabiendo que la gente lo necesita, si la gente no le busca ni le clama. La Biblia dice: clama a mí y yo ¿qué? Responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuánto bendicen a Dios? Así que en los tiempos de Samuel Dios rompió el silencio porque había alguien que ministraba en el altar. Aparece Dios en los tiempos de Samuel o de Elí cuando hubo alguien que ministraba a Dios. Mientras no se levantó alguien que ministrara a Dios, Dios no hizo aparición ni se manifestó. Dios estuvo callado en los tiempos de Samuel porque ni Elí ni sus hijos ministraban ni buscaban a Dios. El día que nació Samuel, creció y comenzó a buscar y a ministrar a Dios. En esos días Dios se apareció y comenzó a hablar. Y una nueva temporada de milagros, de señales, de prodigios y de manifestaciones comenzaron. No porque solamente Dios quiso, sino porque se levantó alguien que quiso ver y oír la voz audible del Dios Todopoderoso. Lo que va a marcar las generaciones no es solamente si Dios quiere. Él siempre quiso, Él siempre quiere y Él siempre querrá. Lo que va a marcar la diferencia no es cuando Dios quiere, es cuando alguien se levanta a buscarle, a invocarlo y a llamarlo. Es ahí donde Él se presenta, porque Él mismo estableció: y seré encontrado de lo que temprano me buscaren, y yo honraré a lo que me honra. La generación que calla a Dios inconscientemente, pero la generación que clama al cielo hará que la voz de Dios vuelva a escucharse. Es por eso que alguien que nunca cayó recibió el milagro que deseó. Aleluya. Bartimeo dice: ten misericordia de mí. Si se queda callado, pasa de apercibido en la multitud. Pero él gritó hasta que Dios lo escuchó. Alguien tiene que alabar a Dios. Sigo, paro. Tienes que exaltar a Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia.
misericordia. Alguien diga amén. Daniel 9, versículo 3, como hemos estado hablando sobre esto, dice: y volví mi rostro a Dios, buscándole en ayuno y en oración. Daniel había visto ángeles, pero nunca había visto a Gabriel. Daniel había visto el sueño de Nabucodonosor, había visto la bestia, había visto la piedra que rompía la estatua. Daniel había tenido experiencia. Daniel escuchó que Sadrach, Mesach y Abednego fueron visitado por un ser, pero él no lo vio. Daniel vio al ángel que le cerró la boca a los leones, pero él nunca había visto a Gabriel. Mas el día, y no solo a Gabriel, sino que con Gabriel vino uno semejante al Hijo del Hombre, el cual era el Dios mismo. Alabado sea Dios, a Cristo de la gloria. Daniel nunca tuvo una experiencia más allá del don que tenía, hasta que no volvió su rostro a Dios. El día que volvió su rostro a Dios y le buscó en oración, y le buscó en silicio, y le buscó en humillación, y le buscó en ayuno, ese día descendió Gabriel, y textualmente el ángel le dice: tus palabras abrieron los cielos, tus palabras me trajeron aquí, tu clamor hizo que Dios actuara. Usted se puede sentar toda su vida en una iglesia y no hacer nada, ¿y sabe qué va a pasar? No va a recibir nada. Si usted no toma la decisión de encontrarse con Dios, ¿sabe qué va a pasar? No se va a encontrar con Dios. Si usted no toma la decisión de ayunar, ¿sabe qué va a pasar? Usted no va a ayunar. Si usted no toma la decisión de vivir para Dios, ¿sabe qué va a pasar? Usted no va a vivir para Dios. La gente quiere a Dios, su presencia, pero no quiere sacrificar nada por ella. Yo deseo hacer esto porque esta es mi vida, aunque Dios lo prohíba. Yo amo a Dios, pero voy a hacer lo que yo quiero. Esa persona nunca va a disfrutar de la presencia de Dios mientras viva complaciendo sus deseos carnales. Alguien tiene que alabar a Dios. El silencio se rompió porque uno tenía oído para escuchar a Dios. Es por eso que en la parábola del pastor que el león le lleva a la oveja, la esperanza está en que le quedó la oreja a la oveja. Se comió todo menos la oreja. Porque si tú puedes escuchar a Dios, puedes recuperar todo lo perdido y aún más de lo que has perdido. Y yo estoy aquí en esta noche para invitar a alguien a que se despierte a sí mismo. Anímese a sí mismo, tome la decisión de romper ese silencio. En los tiempos de Samuel, lo que rompió el silencio de Dios fue la dedicación de Samuel, el servicio de Samuel, la santidad de Samuel, el anhelo de servirle a Dios. Fue lo que trajo la voz de Dios de nuevo a la tierra. Por años Elí no tuvo visión, por años los hijos de Elí mucho menos. No había voz de Dios hasta que se levantó alguien que buscaba a Dios por la mañana, que buscaba a Dios por la tarde, que prendía el candelabro, que cambiaba el aceite, que limpiaba la mesa, que limpiaba los vasos de oro, que estaba pendiente al altar de Dios. Y cuando Dios vio que había alguien que le servía, Dios dijo: es tiempo de romper el silencio, es tiempo de manifestarme, es tiempo de hablar. Óigame lo que le voy a decir. Ese es un principio, es un patrón, amado hermano. Ese es un patrón, es un patrón que no es violable, es un patrón que siempre funciona. El que me busca y me halla, el que me pide le doy, el que clama le respondo. Ese es un principio que no va a ser violable, no va a cambiar. Es un principio que no va a cambiar. Es el mismo, es una ley establecida en la eternidad. Desde que apareció alguien sirviéndole, apareció un Dios que hablaba. La tierra solo produce lo que tú le siembras. Tú puedes tener el mejor terreno del mundo, fructífero, abonado, pero tú te puedes sentar en una galería mirando tu terreno, tu 40 tareas de acre, bien bonita, y tú puedes sentarte todo el día deseando que esa tierra produzca algo.
o que produzca maíz o frijoles. ¿Y sabe que tú vas a recibir? Nada. Porque aunque la tierra tiene el potencial de darte algo, la tierra necesita que tú siembres algo. La ley de la vida es respuesta. Tú das, tú recibes. Tú siembras, tú cosechas. Tú oras, tú cambias. Entonces, hay gente que están esperando que Dios lo cargue a buscarlo. Mire, usted es lindo, pero usted no es tan lindo. Porque David tuvo que buscar a Dios. Jesús tenía que levantarse de madrugada a orar. Y usted quiere que con usted sea diferente. No va a ser diferente. Van a pasarle los años y se va a morir. Y no va a ser diferente. Lo que va a cambiar tu vida es la presencia de Dios cuando tome actitud de buscarlo hasta que lo encuentre. Hay muchos de ustedes que por tiempo han sentido un silencio de Dios. Un silencio de Dios hacia sus problemas, a sus preguntas. Pero lo peor que pueden hacer es sentirse confort o conformarse con ese silencio. Si te conformas con ese estilo de vida, significa que no estás muriendo, ya acabaste de morir. No puedes conformarte con un silencio jamás de Dios. Debe de buscar y romper ese silencio. Hechos 13, hablaba yo ahorita, dice: y sirviendo esto al Señor en adoración, en ayuno, dijo el Espíritu: apartadme a Pablo y a Bernabé. En el ambiente que el Espíritu habla, no en un ambiente de redes, ni en un ambiente de murmuración, en un ambiente de adoración, de ayuno y oración. En esa atmósfera, sigo paro, es donde viene la voz de Dios. En una atmósfera, en un clima de búsqueda, de hambre, de sed, de anhelo de conocerlo. Es una atmósfera espiritual. La tierra está delante de ti. ¿Cuáles son las semillas que hay en tus manos? Ella va a responder a tu siembra. Si tú no te determinas a buscar a Dios en tu vida, si no determinas volver tu rostro a buscar a Dios, los años pasarán y Dios no hará nada. Escúchalo, Dios no hará nada. A su nombre. Yo he visto a Dios mirando la necesidad y no hacer nada hasta que no le pidan que haga algo. Hasta que no haya fe. Yo he visto a Dios mirarlo y no hacer nada. Recuerden que Pedro se hundió con Jesús al lado. Sigo o paro. Sigo o paro. Si Bartimeo se queda en silencio y le hace caso a las personas que lo mandaron a callar, yo les digo que hoy no existiera Bartimeo en la Biblia. Quien puso a Bartimeo en la Biblia no fue solo el Espíritu de Dios. Quien puso a Bartimeo en la Biblia fue Bartimeo. De hecho, dice en otra escritura que habían otros ciegos. En otros pasajes dice que habían 2 o 3 ciegos, mas el único que gritó fue él. Y los otros ciegos quedaron ¿qué? Ciegos. Los 3 ciegos que estaban allí tenían acceso al mismo milagro, a la misma fuente, al mismo Dios, al mismo poder. Pero solo uno se levantó y soltó la capa. Solo uno abrió la boca y gritó. Y solo uno se fue a su casa sin bastón. Solo uno se fue viendo. Exactamente es lo que va a suceder en la iglesia hoy. Exactamente. Tenemos acceso al mismo poder, al mismo Dios, a la misma fuente. Pero solo los que se dispongan a emprender la búsqueda con Dios son los que van a volver a su casa sin bastón. ¿Alguien puede alabar a Dios? Escucha esto. Uno de los predicadores de más de 100 años atrás, Charles Finney,
El gran avivador que estremeció a Nueva York y a este país. La unción de ese hombre, los cientos, los miles que se convertían. ¿Sabe lo que ver una ciudad entera llorando por 3 días con un mensaje? Él dice que él se dio cuenta que el día que no oraba, nada sucedía. Piensen lo siguiente: ¿ama Dios a la gente? ¿La ama o no? ¿Quiere Dios salvar las almas? La Biblia establece que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que no es la voluntad de Dios que la gente se vaya al infierno, pero la realidad es que hay miles cayendo al infierno cada día. Entonces, ¿por qué si es la voluntad de Dios que no se pierda, se siguen perdiendo? Porque hay cosas que Dios no puede acceder, porque Él mismo se le estableció. Él estableció que por medio de sus hijos Él manifestará el poder de su gloria. Escúcheme, si no fuera así, los ángeles estuvieran dando campañas, y ellos no necesitan avión. Estuvieran dando campaña en la jungla, en todos los lados, haciendo milagros. Pero Dios prohibió que se predicara el evangelio a través de los ángeles. Dios lo estableció a través de los hombres, de las mujeres y de la iglesia. Y si nos sentamos a comer, ¿sabe lo único que vamos a hacer? Engordar. Pero no vamos a ver la gloria de Dios bajar. Mas si esta generación despierta al espíritu de Daniel y vuelve a buscar a Dios, va a aparecer el ángel Gabriel otra vez en la tierra. A su nombre. Un hombre, la diferencia la va a marcar tú, no solo Dios. No, Dios es el que marca la diferencia. Pero ¿por qué Dios marca la diferencia con un hombre y con otro no? Porque en quien está marcando realmente la diferencia no es Dios, es el hombre que lo rindió todo a Dios. A su nombre. ¿Y por qué le digo esto? Invitaron varios predicadores a predicar en Nueva Inglaterra. Pasaron como 2, 3 predicando, y el último era Jonathan Edwards. Unos lentes caco de botella, como dicen, que ni miraba bien. Agarró su sermón leído. Un tipo que no era como yo, que brinco, salto. Agarró su sermón y comenzó a leerlo así, casi ciego. Y mientras iba leyendo el mensaje, la gente iba gritando. No había coro, no había adoración, no había nada. Lo que había era un cuerpo que se había entregado 3 días y 3 noches, gimiendo, llorando y pidiendo: dame a Nueva Inglaterra o yo me muero. Esa fue su oración por 3 días sin comer. Aleluya. Cuando terminó de leer su última parte de la línea del sermón, la gente estaba en el piso, tirada en el banco, y algunos gritaban y decían que sentían que se estaban quemando. Y el tema del mensaje era un pueblo pecador en manos de un Dios airado. La multitud corrió, la multitud gritó. 3 días se dice que duraron llorando, arrepintiéndose las multitudes de toda la ciudad. ¿Cuánta gente han repetido ese mensaje hoy? Mucho. ¿Cuánta gente han predicado el mismo mensaje? Y está el mensaje, está escrito ahí en Google, está ahí. ¿Cuánta gente lo han mirado, lo han predicado? ¿Y sus efectos cuáles han sido? Ninguno. Porque es muy fácil imitar a alguien, pero lo difícil es pagar el precio de ese alguien. Hasta que no se vuelve el rostro a Dios en ayuno y oración, la iglesia de Jesucristo en este siglo no va a gozar de un poder ilimitado y de una libertad espiritual. Y yo creo que en el nombre de Jesús el Señor nos trajo para marcar la diferencia en esta tierra. Hay gente que se gastan de decir: mi abuelo murió a los 95 años y mi abuelo murió. Mi tía murió a los 110 años, por ahí 106. Ese hombre vivió tantos años. La pregunta es: ¿qué hizo?
Nada, comer, ir al baño y dormir por 90 años. No fue fructífero en nada. David Bryan no llegó a 30 años. Y Juan Wesley y todos los pioneros de la fe se avergonzaban cuando leían la biografía de David Bryan y lloraban. Murió como de 30 a 28 años, pero sacudió al mundo. Hay gente que viven de más y no hacen nada. ¿Cuántos años murió? No, como de 200. ¿Y qué hizo? Nada. Solo que vivió. No podemos permitir que no seamos de utilidad para el reino de Dios. Si te vas a consumir, consúmete por Dios. Si te va a gastar, gástate para Dios. Aleluya. Va a llegar un momento en tu vida que va a tener que ver dos enemigos. Y va a tener que enfrentar esos dos enemigos. Y si no los vence, ellos te van a mantener a ti vencido. Se llama el fracaso y el éxito. Aparentemente el éxito es un amigo, pero si tú te dejas dominar de él, será peor enemigo que el fracaso. Hay gente que hoy dejaron de orar por lo exitosos que son. Hay gente que dejaron de tener intimidad porque hoy tienen éxito en todo lo que emprendieron. Para ellos el éxito es un enemigo. Debe de enfocarte en el eterno y vivir para él y gastarte si es necesario para servirle a Dios. Literalmente. Sigo paro. Dios quiere a alguien que lo busque. Y digo que la diferencia no solo la marca Dios, la marca el que carga a Dios. Porque con Jonathan Edwards pasaron 3 predicadores, 2 predicadores cristianos de fe que creían en Dios. Sin embargo, con ellos no sucedió nada. Y Dios estaba con ellos, pero con ellos no pasó nada. La diferencia allí no la marcó Dios. La diferencia ahí la marcó quien predicó. El último que predicó se entregó a Dios y le buscó hasta que Dios le hizo caso. Y descendió y cambió y marcó la historia de esa ciudad entera. 400 años, según se cree, hubo entre Mateo y Malaquía. Durante 400 años no se escucha nada de Dios. Hasta el momento, ese es el registro que uno puede acceder. Por años dio en silencio. Y eso me hace pensar tanto de saber que Dios puede estar en silencio a pesar de ver que lo necesitamos. Que Dios puede tener la mano tan poderosa para hacer milagros y no extenderla para hacerla, aún mirando la necesidad, hasta que el que la necesite la busque. Eso me da a entender, amados hermanos, que el cielo solo responderá a la tierra cuando ella clame al cielo. 400 largos años hasta que subió Zacarías a ofrecerle el incensario. Y cuando servía a Dios, allí descendió el ángel Gabriel y rompió el silencio. ¿Cuántos bendicen a Dios? Y yo le pongo como título a este mensaje: Dios nunca llega tarde. Dios llegará a tiempo. A pesar de tantos años sin sentir y sin ver la mano de Dios, se levantó un anciano de 70, 80 años y con los huesos adoloridos llegó al lugar del sacrificio y entró al lugar santísimo, y aún tal vez sin fuerza comenzó a mover el incensario. Y cuando se movió el incensario, Dios descendió a través del ángel Gabriel y rompió el silencio de 400 años que había entre Dios y el hombre. En este año yo pregunto: ¿dónde está el Zacarías que va a mover el incensario para que Dios vuelva a hablar? Para que Dios comience a manifestarse. Yo le animo a que tomen el incensario de la oración, el incensario de la adoración, el incensario de la santidad, el incensario de la alabanza, y comiencen a mover el incensario. Te alabo porque tú eres bueno, te alabo porque tú eres grande, solo en ti está la vida. Alguien comience a invocarle a Dios con ese incensario, y yo les digo en el nombre de Jesús que va a aparecer
aparecer ángeles, va a haber manifestaciones divinas, volverá a extenderse la mano del Dios vivo. Sigo paro. Cuando él movió el incensario, aparece el ángel ahí delante de él y comenzaron a hablar. Y le dice: Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Tu mujer Elizabeth va a tener un hijo, y ese niño se llamará Juan. ¿Cuántos bendicen a Dios? Esta pareja eran santos, irreprensibles, y eran justos. Y a pesar de ser gente buena, ella seguía siendo estéril. La pregunta es: ¿por qué era estéril? Si era justa, si era irreprensible. ¿Por qué? Porque no había llegado el tiempo de que se le abra la matriz. Todos los esfuerzos que ellos hicieron desde su juventud no valió la pena, porque el ángel le dijo: el tiempo ha llegado. Cuando llega el tiempo de Dios, Él comienza a responder la oración, y el ángel le dice: tu oración ha sido oída, y estoy aquí para decirte en respuesta a tu oración. Tanto Daniel como Zacarías, ellos solo reciben lo que oraron. Por un minuto piensa y analiza que el Todopoderoso diga: bueno, yo soy Dios, soy grande, soy magnífico, soy el único y verdadero Dios. Le voy a dar todo lo que ella ore. Cuando ella ore, yo le voy a dar lo que ella pida. Imagínate que Dios determina hacer eso con esta sierva, pero resulta que la sierva deja de orar, tapa su boca y no busca a Dios. ¿Qué va a pasar? Dios no hará nada. Aunque usted no lo cree, eso es lo que la Biblia dice, que Dios solo va a responder a la oración. Jesús dijo: no reciben porque todavía no han pedido. Dios solo va a responder al clamor y a la oración. Dios no le responde a un mudo espiritual. Sigo paro. Y le dice: Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Y como respuesta que Dios escuchó tu oración, yo estoy aquí en respuesta a eso, para enviarte. ¿Cuál era la oración de Zacarías? Tener un hijo. Y decirte que tu mujer Elizabeth tendrá un hijo. Y no solo un hijo, sino que producirá gozo y alegría, y todos se gozarán, porque él halló y hallará gracia para con Dios. Y este será grande, le dice el ángel. Es un profeta lo que vendrá. No beberá sidra ni vino, porque él caminará en el poder de Elías, en el espíritu de Elías. Él es el que prepara el camino. Le dice el ángel: y tu hijo Zacarías será lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Alguien alabe la gloria de Dios. El ángel profetizando lo que iba a acontecer. ¿Y sabe qué hace Zacarías? Cuestiona al ángel. Era tanta la imposibilidad que él había vivido. Estaba tan impotente ante la esterilidad de su esposa. Lo había intentado tantas veces. Habían hecho cuantas cosas pudieron, que literalmente este sacerdote no tenía ya fe. Había perdido la esperanza de que pudiera tener un hijo. A los 30, a los 40, a los 50, todavía se reía solo pensando en que iba a tener el hijo. Pero cuando entró a los 80, a los 90, toda idea en él y en su esposa de tener hijos desapareció. Había sido tan desilusionado,
tantas veces que ya le costaba creer una más. Había creído tantas veces y no había visto nada que determinó dejarlo así. Y cuando el ángel le dice lo que va a suceder, está tan atado y tan amarrado a la imposibilidad que ni siquiera mirando un personaje lleno de gloria, él le puede creer. Su corazón estaba tan lleno de incertidumbre y de duda que mirando que él entró solo y de repente aparece un ser brillante y le dice lo que va a suceder, a él le cuesta creerlo. ¿Sabe cuántas personas no es el diablo que lo mantiene atado? Sino que han perdido la fe, porque lo han intentado tantas veces y le ha fallado tantas veces, que lo que han creado es una fortaleza mental y se han llegado a convencerse de que con ellos Dios no lo va a hacer. Y cuando Dios le habla, no le pueden creer a Dios, porque han sido tantos los obstáculos en la vida y los muros que han enfrentado, que ellos creen que Dios lo puede hacer con cualquiera menos con ellos. Y están aquí sentados, están en las redes. Pero es aquí que hoy Dios me envía para decirte: Zacarías, tus oraciones han sido escuchadas. Y aunque la duda ha invadido tu corazón, yo quiero que sepas que Dios tiene todo el poder para hacer realidad lo que Él dijo que va a hacer. Esa es la verdad de por qué este hombre duda, o parte de la verdad. El ángel le dice: ¿cómo te atreves a dudar de mis palabras? Gabriel, el mismo que estaba con Daniel, a lo mejor casi 1500 o 2000 años entre, o 1000 y pico de años, 100 de años entre Daniel y Zacarías. Fíjense que los ángeles no se ponen viejos, ni se ponen flacos, ni se engordan, estático ahí. El mismo personaje que habló con Daniel, 100 de años después está hablando con Zacarías. Y el ángel le dice: ¿cómo te atreves a dudar de mí? Yo que habito, yo que estoy en la presencia de Dios. Escuche ese ángel. Él dice: yo habito, yo estoy en la presencia del Dios vivo. Y yo fui enviado para decirte esto. Pero por cuanto tú has dudado, tú quedarás mudo hasta que se cumpla, porque ciertamente se cumplirá. Y tú abrazarás a ese Zacarías, a ese Juan el Bautista. Ciertamente se cumplirá. Ese ángel tenía tanta autoridad que le dijo: ni tu duda puede conmigo, se va a cumplir. Hay alguien que alaba la gloria de Dios. Lo dejó mudo. ¿Por qué lo dejaría mudo? Porque exactamente sus palabras fueron las que provocaron esa situación. Y Dios prefiere enmudecerte por 5 años a que tú dañes el plan y el propósito. A un profeta Dios le dijo: quédate mudo, y dice que le cosió por dentro y no pudo hablar por un tiempo. Porque a veces lo que más nos mete en problemas, exactamente lo que usted pensó, nuestra boca. Y a veces hay palabras que hablamos inspirada por el desánimo, inspirada por la persecución, inspirada por la murmuración que hacen, inspirada por el desánimo, la duda, la incertidumbre, que lo que hacen es dañar lo que Dios determinó para nosotros. En mi país dicen que solo en boca abierta entra moca. Habemos personas que necesitamos de tiempo en tiempo enmudecer para no dañar el plan de Dios. Lo enmudeció Dios por un tiempo, 9 meses mudo.
Qué buenas vacaciones le dieron a la lengua de Zacarías. 9 meses sin hablar. Hay algunos que no vinieron hoy, que si Dios le habla de enmudecer un mes, le dice: mira, si quieres castígame más duro, pero no me impida dejar de hablar. Hablan tanto que no pueden durar una semana sin hablar. A su nombre. Pero a veces es bueno enmudecer, especialmente frente a oídos que no quieren oír. A su nombre. Finalizo. Lo glorioso es que el niño nació. Y cuando nació, tal como dijo el ángel Gabriel, estaban buscando qué nombre ponerle. Algunos decían Zacarías, Zacarías 2, Zacarías Junior. Y él escribió: a mí me dijeron que él se tiene que llamar Juan. Pero Zacarías, tú vas a romper la regla, porque no hay nadie en tu genealogía que se llame Juan. Los israelitas tienen esta costumbre. Yo vi un israelita y le pregunté: ¿cómo te llamas? Y me dijo: fulano de Abraham, hijo de Abraham, de Abraham, de Abraham. Y me mencionó como 10 gente, porque así yo pone los nombres por descendiente a su nombre. Pero Dios dijo que se llamaría Juan. Si hay algo que tienes que saber, es que lo que Dios te va a dar, ya Dios le puso su propio nombre. A su nombre. A su nombre. Y dice la Biblia que él escribió: no se llamará Juan. Sigamos las profecías. Y ahí él habló y se le soltó la lengua. Ya el milagro estaba hecho, ya su boca no lo podía echar a perder. Estaba nacido Juan. Y él dijo: se llamará Juan, dijo Dios. Dice que todos se espantaron, porque el tipo tenía 9 meses sin hablar. Y habló solo para decir: Juan es su nombre, porque es apartado por Dios, es llamado por Dios, es ungido por Dios. Preparará el camino del Señor. El Señor dice que no le den ni vino ni sidra, y que este será grande ante Dios. El centro de este mensaje es que Dios no llega tarde. Tal vez para Zacarías y Elizabeth el bus se había ido. Tal vez no había oportunidad de volver a tener hijos. Habían perdido la esperanza. Sin embargo, Dios llega en el momento del tiempo de Dios y dice: este año próximo tú abrazarás lo que tanto tú oraste y esperaste. El centro de este mensaje son 2. Dios no llega tarde, Él llega a tiempo. Nosotros a veces nos queremos desesperar, pero Dios tiene su tiempo y su hora para hacer el milagro. Y lo más sorprendente, y con esto cierro, es que el ángel dijo: tus oraciones han sido escuchadas. Se lo voy a decir de una forma diferente. Juan va a venir en camino porque tú oraste. Zacarías, yo estoy aquí porque tú oraste. Lo que me permitió llegar hasta aquí fue tu oración. Si tú no oras, Zacarías, yo no vengo. Pero como tú oraste, Dios respondió tu oración. Yo necesito